buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que todo fluido. Les presento a Manuelito. Gracias, amigo. Les presento al tío JB. ¿Cómo andamos? ¿Qué cuentas, Manuelito? Nada, aquí muy emocionado por el invitado que vamos a tener el día de hoy. Yo Yo creo que nervioso, no me voy a regañar, güey. Exacto, sí, pero yo creo que toda una celebridad. Y ahora sí que me gustaría que tú lo presentaras, ya que, pues para mí, desde mi punto de vista, por lo que he escuchado de él, es un honor tenerlo este día aquí en el podcast. Así que, Gracias. por favor, preséntalo, amigo. Digo, mi opinión no va a ser, ahora sí que digamos muy, o sea, va a tener un sesgo, hay que decirlo, pero pues que quiero presentar a mi señor padre, el abuelo JB, aunque no le guste, pues, fue un hater, no fui yo el que se lo puso. Pero pues, bienvenido, pa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí, pues acompañándoles. Un ratito. Y así, sí, haciendo aquí pininos con esto. Creo que es la primera vez que me invitan. Bueno, tenemos 7 capítulos, Sí, apenas sí, estamos sí. Bueno, iniciando no, todo digo, esto. invitan a una cosa de estas, así. Ajá, Mira, para la plática que va a haber, yo creo que va a haber varios capítulos, pero exacto. vamos viendo. Ahora sí, como Ajá. dijo el ciego. Pero tu Es, papá así como de, pues me han invitado a mejores lugares, pero sí, no, me porque traían como es mi café, hijo, güey, aquí, como es mi hijo, pues bueno, lo voy a, pinche voy a servicio, güey. aceptar. Bueno, no te creas, hay suficiente calendario como Claro, para claro. varias pláticas. Bueno, pues Sí, sí. ahora sí que es un especial del Día del Padre y invitamos a mi señor padre y vamos a platicar un poquito con él de sus inicios, porque digo, ahorita es muy fácil muchas cosas que vemos cuando iniciamos en esto de tecnología y tal, porque tenemos a Google, tenemos a ChatGPT, tenemos millones de páginas web donde puede ver referencias en prácticamente todos los idiomas. Y pues él viene de una época donde pues no existía nada de esto, no había internet, no había Google, no había ChatGPT, no había, a veces no había ni hasta libros, ¿no? Entonces tenía que ser bastante creativo para poder obtener el conocimiento, aprender técnicas, aprender la parte teórica también y poder implementar muchas cosas. No sé si quieres platicarnos un poquito de tus inicios. Yo les comentaba en un video pasado que tú eres radioaficionado desde los 15, 16 años. ¿Qué edad empezaste más o menos? Sí, sí, más o menos como a los 15 años. Realmente empecé por la cuestión de la radiocomunicación, de la radioafición, ¿no? Uh-huh. En un principio, bueno, pues era un chamaco y pues no faltó el momento en que un amigo llevó un par de walkie-talkies de estos de 27 MHz, pero vamos, potentes, como de 5 watts. Los usaba a su hermano en una constructora. Y pues bueno, de ahí nació la afición. Él consiguió los radios, me decía, mira, pon uno en tu casa, yo pongo otro en la mía. Mis amigos, pues en ese entonces eran amigos de la cuadra, ¿no? De las calles, de los alrededores de donde yo vivía. Y pues generalmente yo tenía siempre mucha inquietud en cuestiones de tecnología, en saber cosas. Les llamaba la atención y generalmente tenía amigos más grandes, ¿no? De hecho, este amigo pues era, no sé, 5 o 6 años mayor, que en estas edades pues es bastante, ¿no? Pero sin embargo le daba curiosidad que tuviera yo interés en estas cosas, ¿no? Y mira, pues empezamos ahí nació todo, ahí nació realmente todo porque con ese pequeño radio pues hablaba yo con él a su casa, él pues se iba a la universidad y por horas yo en las tardes pues me la pasaba escuchando en el radio y escuchaba otras señales de otros lados y ocasionalmente había propagación de larga distancia. Al ser frecuencias de onda corta de HF, pues siempre existe momentos en que hay propagación a través de la ionosfera por reflexión ionosférica, ¿no? Claro. Digo, esto ya lo fui aprendiendo yo después, ¿no? Esto básicamente es que con la radiación solar, la ionosfera, que es una de las capas externas de la atmósfera, se ioniza y las ondas de radio que en condiciones normales saldrían al espacio rebotan, pero en determinados rangos de frecuencia rebotan en la ionosfera y regresan a Tierra.
no sabes a qué distancia de ti está la capa ionizada y por tanto no sabes la reflexión en dónde va a ser, ¿no? Pero sí te encuentras que en momentos determinados escuchas a estaciones de radio que están a muchos kilómetros, ¿no? Y en diferentes sitios. Ahora, con esas potencias, podrías hablar, pues yo hablaba, por ejemplo, de Centroamérica, alguna parte alta de Sudamérica, con dificultad, desde luego, porque eran potencias bajas, con antenas, pues muy elementales, ¿no? Pero eso fue la gasolina que fue La chispa. la chispa, sí, que hacía que tuviera más inquietud en aprender más cosas, ¿no? Y así, una cosa llevó a otra y a otra. Comencé a fabricar mis antenas, ¿no? Y como dice Joan, pues obtener información era realmente difícil, ¿no? Yo realmente empecé muy joven con esto y pues estaba yo prácticamente comenzando la preparatoria, bueno, 15, 16 años, pues sí, más o Sí, menos. secundaria, preparatoria, por ahí más o menos. ¿Le estás pegando a la mesa? No. Perdón. ¿Le estás pegando algo a la mesa tú? No. Perdón. Sí. Pues puede ser que sí. Sí, se escuchaba, es que se escucha como un pum, pum, Okay, pum. bueno. Perdón. Ajá. Soy de mano inquieta. Ahí no ves la pierna porque está así. Sí. Tranquilo. Mira, nada más son 200 millones de personas. No, no es cierto. No. Bueno, tú haces igual, ¿eh? O sea, no. Sí, ya sé, no me estoy quejando, nada más que escuchar de repente el pum, pum, y dije, bueno, algo suena, pero no sé Yo cómo. aquí. Ok, no te preocupes, Bueno, no te muy bien, preocupes. ya no lo hago. No, oye. Perdón. No, ¿qué ibas a decir? No, te iba a preguntar, ¿y de eso llegaste hasta Centroamérica? ¿Alguna vez llegaste más lejos que ese punto? Pues con esos radios no. Lo que sucede es que, pues mira, eso fue como el comenzar a entender un poco. No entendía yo nada, ¿no? Pero decía, bueno, ¿esto cómo es? ¿Y por qué de repente no puedo hablar a 10 cuadras, pero estoy hablando a Centroamérica, ¿no? Sí, claro. Entonces empecé ya poco a poco a tratar de obtener información. Obviamente, pues no hay internet, no hay nada de esto. Claro. Seguí escuchando, a base de escuchar, algún día escuché a un par de radioaficionados ya que tenían otro, pues no eran radioaficionados propiamente porque estaban en la banda ciudadana, en la banda 27 MHz, pero de alguna manera tenían mayores conocimientos, ya tenían antenas ya de fábrica, mejor estaciones mucho más elaboradas, bien instaladas, y yo los escuchaba. Y algún día, entre las conversaciones, escuché que uno de ellos vivía muy cerca de donde yo vivía. Y algún día que pasaba vi unas antenas, dije, estas antenas seguro son de este señor. Y ese señor sí era radioaficionado, además de tener la banda ciudadana, tenía pues una antena de HF que tenía, pues vamos, 10, 15, 20 metros, que ya son bandas de radioaficionado, ¿no? Entonces, tenía yo mucho interés en escuchar y tratar de obtener información a través de ellos, ¿no? Hasta que un día me decidí a pues, tocarle la puerta, ¿no? Le toqué la puerta, me presenté, le llamó mucho la atención que tuviera yo curiosidad en esas cosas, le comenté de lo que experimentaba y me habló un poco de las cosas. Digo, como cuando hablas con un chamaco, ¿no? También no le dio demasiada importancia, ¿no? Pero para mí era información valiosa, ¿no? Después, ahí hubo como un estancamiento, ¿no? Bueno, fui mejorando yo mi antena, empecé a leer un poco sobre antenas, conseguía libros que, bueno, la teoría de las antenas no cambiaba tanto, ¿no? Entonces me iba yo a la casa del libro ahí en México y compraba, buscaba libros de electrónica, de esto de antenas. Lo poco que llegaba eran de editoriales españolas que tenían algunas cosas de estas y bueno, pues mira, medianamente obtenía algo de información y pues la básica para poder ir aprendiendo y entendiendo a las antenas, ¿no? Ya la cuestión electrónica, pues eso era otro tema, ¿no? Porque todas estas traducciones pues eran realmente de libros, no sé, una traducción, digamos, de este año, que editaban este año, pues a lo mejor era un libro americano que tenía 8 años, ¿no? Y 8 años en esa época,
Sí, era un mundo. Era Imagínate, bulbos o ¿no? transistores, ¿no? Era Ujú. exactamente, Sí, sí, exactamente. sí. ¿En qué años estamos hablando de esto? Disculpe. Mira, yo comencé a hacer esto de los walkie-talkies, todo eso fue por el Ujú. año 73, por ahí así, Ok. por el año 73. Y después, en uno de mis cumpleaños, mi abuela veía que tenía yo mucho interés en esto y en alguno de mis cumpleaños me dijo, ¿qué quieres de cumpleaños? Le digo, pues me gustaría un radio de onda corta para Ok. escuchar algo, ¿no? Ajá, Tu ajá. abuela de haber dicho, ¿y eso para qué es, güey? ¿No? O sea, ¿dónde No, lo no, no, compro? pero fíjate que pues en mucho a ella le debo pues mucho de todo eso, porque ella se puso a averiguar y a buscar en el periódico y a ver y todo, y estos, ¿cómo llaman? Vamos, en donde en los periódicos había la sección esta donde Sí, se de vendían como de De clasificados, compras, ¿no? ¿no? de Ajá. clasificados, Sí, exactamente, sí, Mm, sí. clasificados. ajá. Y ahí se puso a buscar y encontró un radio de onda corta, ¿no? Ahora, qué marcas había en ese tiempo de radios? Pues mira, ese radio que consiguió mi abuela, lo Ajá. consiguió con un americano que lo tenía en un radio que había sido de la Segunda Guerra Mundial, era un radio alemán, Wow. un Ajá. Hammerlund. Ah, ajá. Y era un receptor de onda corta, pero un aparatazo así enorme, ¿no? De bulbos, Ajá. pero era un equipo pues semiprofesional, ¿no? O sea, era muy bueno de muy buena calidad, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, ya con ese equipo me cambió la vida porque empecé a escuchar muchas cosas. Ese radio podía recibir transmisiones en amplitud modulada o en banda lateral, ¿no? Ok, Generalmente la radiocomunicación de radioaficionados se hacía por medio de la banda lateral o por telegrafía, ¿no? ok. En ese entonces, pues yo lo escuchaba en banda lateral y ya escuchando radioaficionados, pues realmente ahí el nivel de conocimientos era mayor. Empecé a escucharlos, a relacionarme con algunos. Dentro, posteriormente compré un equipito, bueno, me compraron porque pues en esa época yo estudiaba, no trabajaba. Mi padre me compró un radio, de banda civil. Ok. Con ese radio pues empecé a charlar ya con otras personas dentro del grupo, de un grupo que platicábamos ahí casi todas las noches. Y bueno, digo, dentro de la radioafición empezaba a ver yo que pues había muchísimos temas, ¿no? Ujú. Lo mío Es siempre que, iba a lo técnico, ¿no? Era como el Discord claro, de su época, güey. sí, sí, justo es lo que quiero contextualizar. O Sí, sea, para los que a lo mejor son mucho más jóvenes que yo, por ejemplo, sí. antes, o sea, no era como hoy en día, de un No, WhatsApp, de, No, no, no. vamos a levantar el teléfono y llamar. No, 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 era todo un arte comunicarse. O sea, hoy en día es lo que yo creo que no hemos contextualizado, o no hemos entendido aquí en la parte de decir cómo ha avanzado la tecnología de un lo tiempo nuevo para que es acá. todo esto. Sí, o sea, es justo lo he dicho en otros capítulos, eh, apenas estamos empezando en esta parte, o sea, sinceramente, ajá, Imagínate algo, Manuel. ujú, Realmente la radio, o sea, hoy en día todo mundo tiene una idea muy clara de lo que era la radiocomunicación a través de los celulares. ujú, ujú, Tienen una idea más o menos de cómo trabajan, de cómo se manejan, en fin. Imagínate en una época donde no existían celulares, no existía nada de esto, absolutamente. No, no solo no había WhatsApp, no había internet, No ujú, había no había, computadoras en ujú, las casas. sí, pero no había teléfonos celulares, no había nada. O sea, sí, el simple hecho de que un día llegara a mis manos una caja, porque era un walkie-talkie que era, no sé, medía 30 centímetros y la antena ujú, salía a metro y medio, ¿no? claro, Telescópica. Pero el simple hecho de que tú tengas una caja, que le aprietes un botón y hables con una persona que está en Centroamérica, para mí era algo que yo decía, yo necesito saber qué está pasando, ¿no? sí, ¿Dónde se va esto? ¿Cómo es que viaja? ¿Cómo es que transporta la voz, ¿no? sí, Y, totalmente. y ahí empezó la curiosidad de todo esto, pero realmente sí era algo que no era
muy normal entre la gente, ni que la gente lo supiera o los viera. Los walkie-talkies los veían más como juguetes, porque había muchos que eran Justo. como juguetes, ¿no? Pero Ujú. estos eran más profesionales, que se usaban para, pues, gente que trabajaba en obras muy grandes, que hacían caminos Claro. y Y esto. Entonces, seguridad, todo esto. Ujú. caminaban, o sea, hablaban algo a lo largo de 1 o 2 kilómetros, y olvídate, ¿no? O Claro. sea, unas baterías enormes, y eran de estas de que cómpralas y tíralas, ¿no? Porque Sí, no. claro, Y de ácido totalmente. plomo y la Inclusive fregada, era como de coche. sí, Sí, no. exacto. Le rellenaba su Es agüita destilada, güey. Sí, sí, justo. sí. Y por Entonces, ejemplo, perdón que lo interrumpa. Me gustaría preguntarle, desde su punto de vista, ¿cuál ha sido, digamos, la importancia de la radiocomunicación en el mundo? Puta, es lo que ha cambiado el mundo, ¿no? sí, Realmente. en gran parte. Realmente, porque tú dime qué otras cosas han avanzado. Mira, por ejemplo, una de las cosas que ha avanzado más, vamos a hablar del siglo XX. Ujú, ujú, De las cosas que más avanzaron en el siglo XX, por ejemplo, la aviación. ujú. O sea, estamos hablando de que al principio del siglo volaban con unas alas de papel, se aventaban de arriba de un edificio y se rompían la cara, ¿no? Claro, Y sí. al final, pues ya veías el Concorde volando a Ujú. velocidades supersónicas. Ahora tú dime hasta dónde esto se hubiera podido lograr sin la radiocomunicación. Totalmente. Y no solamente radiocomunicación hablada, porque todos los sistemas de navegación aérea son por ejemplo, el radiogoniómetro, Las que balizas, fue la primera, digamos, brújula, Ujú, que era ya, trabajaba con ondas de radio, ujú. todo la esto que DF, utilizan el para DNI. saber las distancias. El ADF, pues bueno, ese era un método de orientación, ¿no? Ujú, Y el luego ya vino MOR, el BOR y todas estas Ujú. cosas todo es tecnología basada en en ondas radiofrecuencia. específicas en radiocomunicación, ¿no? No, y hasta Sí, la fecha se sigue totalmente. utilizando en la parte de aviación, por ejemplo, los radioaltímetros, Sí, que son dos antenas básicamente en la parte de la cola del avión, que emite una señal hacia el suelo, y lo que tarda en rebotar calcula con respecto a la velocidad de la luz la distancia con la que estás del piso. sí, Entonces, sí. no sé si han visto algún video donde se oye ahí de 1000, 200, Ujú, 50, ujú, 40, tal, ujú. eso es el radioaltímetro justamente. Ujú. Sí, y Es es que todo. justamente, o sea, yo creo que muchas personas se quedan en la parte de radio, nada más como de, es que le prendo a mi Sí, el carro, AM y el ajá, FM, el ¿no? AM y FM, ¿no? No, o sea, Es que o es sea, algo que no es una... Mira, como que la gente está más acostumbrada a manejar el resultado, los dispositivos que utilizan esto, Claro. a realmente saber el fondo o conocer las bases de cómo trabaja, ¿no? Claro, hoy en día totalmente. utilizamos muchas cosas con radiofrecuencia que muchas veces ni nos acordamos que lo tiene. El celular es uno de ellos, el Wi-Fi, el Bluetooth, el horno Todo. de microondas para calentar el alimento. Digo, Ujú, eso no es para comunicación, pero también es radiofrecuencia, trabaja en 2.4 así GHz. es. Sí, sí, sí. Sí, Sí, al final, totalmente. yo creo que mira, la radiocomunicación, todo esto, por ejemplo, la cuestión de los viajes al espacio, Claro, la llegada a la luna, Ujú. los satélites, pues, o sea, todo está basado en eso. Todo está Sí, basado en eso. totalmente. Entonces, si tú me hablas de avances, ¿qué tanto? O sea, muchos de esos avances sin la radiocomunicación no hubiesen podido no, ser. No, no, ni siquiera las telecomunicaciones serían lo que hoy en día son, no. sin toda la parte Y De hecho, mucha parte también de los esquemas de modulación y todo esto que se usan para datos y demás han Ujú, ayudado mucho a la parte óptica, por ejemplo, para la parte, digo, obviamente no son las mismas frecuencias ni es el mismo medio, pero muchos de los esquemas de modulación y por ejemplo, el QAM y todo ese tipo ujú. de esquemas sirven mucho para implementarlo en otro es lo tipo mismo, de es lo escenarios, mismo. ¿no? Es lo mismo, nada Sí, más que es la evolución de lo mismo, ¿no? sí, Pero yo te sí. puedo decir, mira, por ejemplo, eso ya es otra parte que podemos platicar después, porque te digo, mira, yo comencé con todo esto de la radiocomunicación, que me fue llevando a conocer otras cosas, ¿no? O sea, y fui avanzando, 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 Ujú. hasta el grado que empecé a tener ya las primeras comunicaciones digitales, que esto ya vino a hacer otro cambio, que Claro. fueron realmente los orígenes pues, de lo que es hoy el Internet, ¿no? Esas Sí. comunicaciones digitales. Ujú. Y esto pues ya fue otra etapa realmente en mi vida, ya fueron
varios años después, Esto ¿no? fue en los 80s, ¿no? Más o menos. Sí, en los 80s. Con Mira, el- yo en un principio hacía esto del radio y me fui aprendiendo mucho y muy rápido. Empecé a conocer muchos radioaficionados, pero mira, la radioafición en México, realmente había pocos radioaficionados. Muchos radioaficionados utilizaban la radio como una manera de hacer amigos, sí involucrado un poco en la cuestión de la tecnología, pero había muchísimas actividades, muchísimas. Entonces, no sé, había radioaficionados que les gustaba prender su radio por la tarde para charlar 2 horas con sus amigos tomando un café, así como lo hacemos ahora, ¿no? Había otras personas que lo hacían con fines más de pues tratar de hablar con países que no habían hablado antes y llevaban como un récord de qué país tengo y cuál me falta, ¿no? Otros lo hacían para utilizar tecnologías de comunicación diferentes, por ejemplo, con radioteletipos o los principios estos del slow scan, que son como televisión de barrido lento, ¿no? Que se daban imágenes, ¿no? Después, muchos experimentamos con la cuestión del WEFAX, que descargábamos de satélites meteorológicos americanos, de los NOAA, imágenes de los GOES, todo esto, ¿no? Bueno, los GOES son ya de órbita estacionaria, pero habían de órbita baja, de los NOAA, que enviaban imágenes de lo que iban rastreando, la zona que iban pasando, iban tomando como un escáner, ¿no? Iban escaneando la zona y iban transmitiendo la imagen. Y tú lo recibías y era así como un facímil, iba saliendo de arriba para abajo, se iba imprimiendo línea por línea, iban saliendo las fotos, ¿no? Wow. Bueno, o sea, todos estos eran mecanismos en donde la gente les gustaba uno u otro, disfrutaban de uno o de otro. A mí realmente todo esto siempre, yo nunca he sido mucho muy social, ¿no? Pero sí me encantaba utilizarlo como desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo hacía una antena, probaba aquí y ya estaba yo hablando, oye, a ver cómo me escuchas, y no, que la señal es tanto, ¿no? Bueno, déjame, espérame, mira, y si le muevo aquí, ahora cómo me oyes, no, pues mejor. Entonces, mucho era prueba de error, ¿no? Experimentando, pero pues mis comunicaciones tú las oías y eran bastante ambiguas en cuanto a conversación. Eran un poco con la finalidad. Claro, no era con la finalidad a lo mejor de ponerte a charlar 3 horas, era más bien con la cosa de entender cómo funcionaba cada uno de los elementos, ¿no? No, y a veces había grupos de gente que hacían como una ronda, ¿no? Había 6 o 7 y se iban pasando el cambio como en una rueda, ¿no? Y pues tú break y te hacían un hueco, sí, adelante, tal. Entonces ya salías, te presentabas con tus indicativos, ¿no? Y yo muchas veces salía, los saludaba y decía, bueno, yo nada más los interrumpo porque, mira, aprovechando que están 6 o 7, me gustaría que me digan cómo me escuchan y dónde están, ¿no? Y entonces, y cosas así, ¿no? O cómo escuchan ese micrófono, o el audio, o aquí, o el allá. Claro. Disculpe, ahorita me dio curiosidad toda la parte que dice los indicativos, o sea, ¿cuáles eran los indicativos o cómo es de que se presentaban al momento de iniciar? En un principio en la banda ciudadana, pues era un desastre porque un desastre, o sea, cualquier persona con un radio podía salir y lo usaba. Una banda ciudadana que en Estados Unidos no requería licencia. Entonces, en México creció de esa manera porque la gente conseguía los radios, los importaba. Fíjate que en Estados Unidos los camiones, los trailers en la carretera y se ayudan entre sí con esta comunicación y tal. En México pues creció en un porcentaje gente que interesaba, ¿no? Pero más en esto, en plan como de experimentar y ver, ¿no? Porque realmente los no muy técnicos pues no le entendían o lo quemaban o le ponían una antena que no, en corto o algo, ¿no? O sea, siempre eso estaba muy involucrado a gente que tenía el interés técnico de estar viendo aquí que funcionara y que la antena y que entonces realmente se empezó a hacer como una pequeña comunidad así, ¿no? Yo ahí conocí bastante gente y algunos que después también se hicieron radioaficionados. Yo no podía ser radioaficionado porque aunque yo ya escuchaba en onda corta bandas de radioaficionados y todo, México, para poder ser radioaficionado tienes que tener 18 años cumplidos.
Ok. Entonces, tienes que hacer, bueno, en aquel entonces tenías que hacer 3 exámenes. Tenías 3 exámenes, que era uno de reglamentos, tenías que saber muy bien las reglas de qué se podía hacer, qué no se podía hacer, qué niveles de potencia podías manejar, cuáles eran los rangos de frecuencia de las diferentes bandas para no usar fuera de estos rangos. Okay. O sea, tenías muchísima información, digamos, de regulación, de lo que podías o no podías hacer, ¿no? Claro. Y hasta dónde. Después presentabas un examen de esto que tenías que aprobar, ¿no? Después tenías que pasar un segundo examen, que era un examen de pues, electrónica básica, donde ya tenías que saber principios de electrónica. Te preguntaban ya sobre muchas cosas, ¿no? Sobre muchas cosas ya de electrónica a un nivel, a diferentes niveles, porque había las licencias de primera, segunda y tercera clase. Okay. Según la clase que tú tuvieras, podías transmitir por ejemplo, la primera clase podías transmitir hasta con 2 kilowatts de potencia. Okay. En caso de tener la clase B o la segunda clase, 250 watts. Y la tercera clase no podías utilizar bandas de onda corta, era solamente en VHF y en frecuencias, rangos de frecuencias que solamente eran pues, mucho más locales, ¿no? Entonces, pues todo esto, una vez que tú presentas esos 2 exámenes, tenías que hacer un tercero, que era un examen de telegrafía. Tenías que aprender la clave Morse. Y tenías que poder recibir al mínimo 10 palabras por minuto. Wow. Entonces ibas ahí a la Secretaría de Comunicaciones, presentabas tu examen, ahí había un telegrafista, porque todavía se usaba la telegrafía en esa época todavía. El telegrafista te enviaba tal, de una revista así, te mandaba un pedazo, y tú escribías ahí 3, 4, 5 renglones de lo que te enviaba este señor, ¿no? No tenías errores, pues aprobabas, tenías errores para atrás, ¿no? Pues yo lo que hice fue prepararme para mis exámenes y una vez que presenté mis exámenes, eso fue fíjate, fue en marzo del 76. Ok. Eso, o sea, con esto me dieron mi primer indicativo. Ok. Los indicativos, pues utilizan pues como una nomenclatura por las siglas del país. Por ejemplo, en México era XE. Okay. Las estaciones de radio y televisión y todo esto comienzan con XE. XE, bueno, televisión creo que también ya hay XH y otras cosas. Ajá, XE, sí. XCW también creo que había, ¿no? Esa es la que me quería acordar. XA, los aviones son XA, ¿no? Bueno, no sé. Sí. Los aviones son también extra alfa, extra bravo y extra Charlie, o sea, XA, XB, ok. Pues los radioaficionados eran XE. Y entonces dividían el país en zonas, en aquella época eran 3 zonas, era XE1, XE2 o XE3. 1 era para el centro del país, 2 para el norte y 3 para el sureste y la península de Yucatán. Okay. Entonces, en aquel entonces yo tenía la XE1 FAO, que fueron las que me asignaron, ¿no? Y con esos indicativos, pues yo operé desde 1976, que las obtuve. Ok. De acuerdo, mi certificado, fíjate, fue el 3140. O sea, ese fue fui radioaficionado número 3000. Ajá. Okay. Desde el origen, ¿no? El folio, ¿no? Sí, el 3140. Después, cuando vine a vivir en Cancún en el año 88, 87, ¿no? 87, sí, 87. 87, sí. En febrero del 87. Cambié tenía que avisar, hacer el cambio de domicilio, porque tú tenías que registrar el domicilio donde estaba instalada la estación y todo, y podían ir a revisarte que estuvieras cumpliendo las normativas. Si operabas una estación móvil, tenías que pues, poner las placas del vehículo, todo esto, y para poder estar autorizado y poder llevar equipo de comunicación, ¿no? Y también tenías que, sujeto a que te pudieran revisar en cualquier momento que cumplías con todo, ¿no? Sí, adquieres derechos, pero también responsabilidades, ¿no? Claro. Y aquí, en el
Sí, te dieron las letras, el XF3R, ¿no? Por la zona 3. Sí, sí. La F era por las islas, Ujú. las islas en lugar de XE son XF. Pero aquí Cancún lo consideran como isla y también pues es del grupo de Isla Mujeres, Cozumel y Cancún, ¿no? Okay. Entonces, con esas letras empecé a operar yo desde el año 88, pues hasta la fecha, ¿no? Pues ya el año que viene voy a cumplir 50 años de radioaficionado, ¿no? Nada más. Nada más. Sí, en marzo. Bueno, no, ya no los cumplo porque ya no hice yo ya los últimos. Es un desastre. Han hecho un desastre con esto, pero bueno, ya esa es otra historia. Ahora había pasado todo al IFETEL, ahora se tenía que tramitar a través de una concesión. Ahora el IFETEL ya desapareció, entonces quién sabe, yo no sé. Sí, quién sabe ¿Cómo están los radioaficionados a nivel regulatorio? No averiguado. Claro. Entonces, pues mira, y ya también estoy muy inactivo, ¿no? Porque ya tienes celular. Exacto. Pues mira, mucho de lo que motivaba mi interés en esto, pues ha pasado, ¿no? Claro. Pero fue etapas muy bonitas. Es muy demandante de tiempo también, ¿no? O sea, el estar ahí experimentando y todo esto. Bueno, pero aprendes mucho. O sea, no, claro, claro. Mira, yo en esa época que hablábamos, podríamos pasarnos toda la noche. Sí. O sea, mira, realmente yo te lo puedo decir que fueron fases diferentes. La primera fue esta, desde recibir la manera de empezar a introducirme en el mundo de las comunicaciones. Después vino una etapa donde me interesé mucho en la cuestión de las comunicaciones por satélite. Y empecé a estudiar muchísimo sobre eso, a averiguar. Es la parte donde quizá es más válida lo que decías tú, de pues dónde conseguías información, ¿no? Pues no sabes, o sea, no te lo podrías imaginar. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho las matemáticas. Y yo lo que hacía es que había una revista que pues hasta la fecha debe existir porque era como la revista oficial de la Liga de Radioaficionados en Estados Unidos. La revista era el QST. Entonces, en el QST te ponían, por ejemplo, de los 3 satélites que había de radioaficionados en aquel entonces, creo que era el Oscar 6 y el Oscar, no sé, el Oscar 6 fue el primero, después hubo el Oscar 8. Y después vinieron unos satélites rusos que también pusieron, los RSX, ¿no? Estos satélites, pues tú los podías utilizar, ¿no? Porque estaban en bandas de radioaficionados. Pero, pues tenías que tener todo el background, ¿no? Era complicado la operación porque trabajaban en banda lateral. Tenías que subir tú la frecuencia de uplink, eran bueno, depende del satélite, pero subías tú en 70 centímetros, en 400 MHz, 435 MHz, 432 MHz, y bajabas en 145, 144 en fracción. Que había rangos específicos dentro de las bandas para operaciones por satélite. Y esa fue otra parte, porque, pues mira, dices, bueno, a ver ahora, ¿y el satélite qué onda, no? Y en el QST te aparecía una tablita que te decía, por ejemplo, en Miami te decía que tiene latitud tal, ¿no? Por ejemplo, el satélite se va a escuchar durante 15 minutos. Como eran satélites de órbita baja, el satélite, al no tener mucha altitud, conforme se empieza a aproximar, de repente lo adquieres, y de que el satélite entra, que el satélite sale, pues son en un pasaje así cenital, a lo mejor tenías 15 minutos, cuando mucho, de comunicación, 12 minutos. Sí, va a 27,000 kilómetros por hora, esa moda. Sí, sí. Digo, los puedes ver, los satélites estos, todavía muchos satélites. Bueno, la cuestión de esos de órbita baja, los LEO, que le llaman. La cuestión es que, pues yo decía, bueno, si en Miami, ahí te ponía la tablita y te decían, el satélite va a ingresar por el noreste a 46 grados. Y ahí vas a tener 10 grados de elevación. Luego
te va poniendo azimut y elevación cada minuto. Decía, el siguiente minuto, tal azimut, tal elevación. Y te ponían los 12 minutos que iba a durar el pasaje y pues el arco que describía en el cielo, ¿no? Con azimut y elevación. Y luego te decía, pero si no estás en Miami y estás, por ejemplo, en Maryland, pues entonces tienes que calcular que va a salir a tal hora y tal hora y tal hora. Entonces, y luego ponían algo en California. Y te ponían así, no sé, 4 o 5 ciudades a lo ancho de Estados Unidos, ¿no? Y pues yo estaba en la Ciudad de México, pero pues entonces yo ya ahí empezaba a hacer mis cálculos, ¿no? Y decía, bueno, si en Miami se empieza aquí y acá, y Miami está más al norte, tantos grados y todo eso, empezaba a hacer yo y hacía un poco como de ingeniería inversa, ya tenía yo mis rollos, y me salía algo bastante aproximado, pero sí me aventaba 2 hojas de números, ¿no? Uh-huh. Y para terminar usando 10 minutos el satélite, ¿no? Y escuchar ahí la telemetría, ya salía yo pegando de gritos, ¿no? Porque era complicado. Suscríbete, dale me gusta y comparte, o si no, instalas puro CCA. Y poco a poco empecé a ir aprendiendo, a ir viendo. Casualmente, o sea, me empecé a relacionar en el medio de los satélites. En México había muy pocos radioaficionados que utilizaban las comunicaciones por satélite y gente pues que estaban en otros rollos. O sea, por ejemplo, había una persona, David Lieberman, que fue uno de los primeros que yo conocí, que estaban súper metidos. Era el presidente de la asociación AMSAT, que es la Asociación de Aficionados por Satélite, pero la filial en México, ¿no? Que tenía 10 miembros, ¿no? Entonces él era el número 1, yo era como que el número 10, ¿no? Uh-huh. Y así, pero lo conocí a él, empecé a saber un poco más cosas. El señor pues es una eminencia. Hace años que no lo veo, no sé aún si vive, pero él fue director del Instituto Mexicano de Energía Nuclear, una persona con conocimientos increíbles. Fue asesor de la NASA durante muchísimos años. Él vivía ahí en la Ciudad de México y alguna vez que visité su casa, tenía una habitación que le habían habilitado la gente de la NASA y él desde ahí tenía comunicación con ellos, toda en la época que no había internet, no había nada. Sí, claro. Uh-huh. Entonces él tenía una estación allí. Yo recuerdo aquel transbordador que explotó en Colombia. Nautas, Sí, Colombia fue en el reingreso, el otro fue el Atlantis, ¿no? No, el Challenger. Challenger, correcto. Sí, que murieron creo que 7 astronautas. Bueno, a él realmente él participó muchísimo en la investigación que se hizo para saber cuál había sido el problema, ¿no? Y él fue el que determinó realmente que habían sido unos sellos de los motores que no habían funcionado bien y pues hubo ahí una fuga seria de combustible que fue lo que generó la... Se incendiaron, ¿no? ¿Mandé? Se quemaron, ¿no? Sí, se quemaron. Lo que pasa es que despegaron, pero en cuanto llegó a determinada altitud explotó y se reventó todo. Claro. Explotó porque tenía una fuga de combustible y fue alcanzada por el flujo de los motores, ¿no? Claro. En fin, pero una persona con muchísimos conocimientos, ¿no? Uh-huh. Y él en aquel entonces participaba con otro radioaficionado también conocido. Pues digo, ahora me gustaría tampoco divulgar muchos nombres, todo, pero era de origen italiano, también muy buen amigo, radioaficionado. Él estuvo también varios años a cargo, ya más adelante, de la cuestión de los satélites Morelos, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces éramos 10 radioaficionados jugando con los satélites, ¿no? Uh-huh. Y yo de ellos aprendí muchísimo. Ellos ya tenían mucha más experiencia. David, pues, o sea, era un cuate muy estudioso, era físico, tenía maestrías de lo que te puedas imaginar, tenía una maestría de mecánica celeste que se utilizaba muchísimo para todas estas cosas de cálculos orbitales y cosas de estas, ¿no? O sea, una persona muy, muy influyente, inclusive a nivel internacional, ¿no? Al final, de hecho, con él
al paso de los años, en México se construyó un satélite. Construimos entre un grupo de personas, algunos radioaficionados, otros eran estudiantes de posgrado en la universidad. Y la universidad financió el proyecto a través de un instituto, ¿no?, de investigación espacial. Se compraron equipos y cosas para poder construir el satélite. Y bueno, se hizo el UNAMSAT, el famoso UNAMSAT. Tenía sus retos porque una de las condiciones, o sea, poner en órbita un satélite cuesta mucho dinero, pero los radioaficionados nos los ponen gratis. Nomás hay que hacer cola, ¿no? Entonces, pues David, muy inteligente, dijo, bueno, pues el satélite tiene que tener transponders de radioaficionados para tener las virtudes, los beneficios, ¿no?, de tener un lanzamiento bien. Por el otro lado, pues la universidad también, como partícipe del proyecto y todo, pues también quería que hubiera algún proyecto de investigación de la universidad, no solamente la construcción. Entonces ahí en el área de astrofísica decidieron que querían poner un medidor Doppler para medir la velocidad de ingreso de los meteoritos a la Tierra, ¿no?, y estudiarlos a través del satélite. En fin, y después para la parte de los constructores, ¿no?, nosotros trabajo algunas cosas porque pues el satélite no estaba hecho para tener tantos canales. Sí, o sea, el satélite era una réplica de un pequeño microsatélite que se construyó en la Universidad de Surrey. Y de estos se replicaron en diferentes universidades del mundo. Había, no sé, creo que eran en total, al final de todo, creo que fueron 16 satélites de estos. Pero bueno, la UNAM se fabricaron 2, aunque solamente sobrevivió uno, sí. Se quemó el otro, ¿no? No, lo que pasa es que, mira, no había fechas para el lanzamiento, ya teníamos todo listo. Y David, pues él tenía conocidos con gente estaba participando en un proyecto de una nueva fase de satélites que estaban desarrollando en Europa. Y él tenía relaciones con la Agencia Espacial Europea, ¿no?, que lanzaban desde aquí, desde la Guayana, los cohetes. Pero, pues obviamente ahí tenían ya los proyectos muy saturados, la NASA tenía sus proyectos también muy saturados, no había tiempo no había un hueco para poder lanzar los microsatélites, ¿no? Que al final ellos lo que hacían es que ponían un aro más entre las divisiones de la última cápsula y lanzaban el aro, y después con resortes se lanzaban los microsatélites, se lanzaban 6 o 7 de un golpe, ¿no? No todos eran para cuestiones radioaficionados, pero así los ponían, ¿no? Claro. La cuestión es que no había espacios para ponerlos. Entonces, ya con la desesperación de que, pues como esto era un proyecto también financiado por la universidad y todo, pues había presiones, ¿no? Entonces, David tenía también contactos con los rusos. Entonces, al final se fue, su mamá creo que era rusa. Entonces, él también tenía conocidos, tal. Y al final, es que todo esto es también un gremio muy reducido. Entonces, él se fue a Rusia a ver todo esto y le aceptaron que le ponían habían unos proyectos en Rusia, en Ucrania, particularmente en la base esta creo que se llama Baikonur, algo así se llama, donde pues estaban reutilizando misiles transatlánticos, estos nucleares, los estaban convirtiendo en cohetes para lanzar satélites, pero pequeños, porque no podían subir. Cargar mucho. Grandes, exactamente. Pero entonces tenían que hacer algunas adecuaciones porque pues esos misiles los tenían que convertir a que tuvieran 2 etapas, ¿no? Entonces, pues empezaron a hacer algunos lanzamientos experimentales, y cuando empezaron a funcionar bien y todo, fue que se decidió que se subiera el UNAMSAT por ahí. Pero al final del día, el día del lanzamiento, estábamos todos muy emocionados. De hecho, yo me iba a encargar de subir los primeros. El satélite se tiene que subir sin un software realmente en él,
tiene nada más como una especie de CMOS, con un sistema muy básico, con un loader. Tú lo que haces es que subes primero una base que sirve para después poder subir el sistema operativo, ¿no? Y esto se puede ir actualizando y mejorando conforme se va mejorando el desarrollo, ¿no?, del software. Entonces yo me iba a tocar subir un poco de esto y pues también seguir las primeras órbitas, que son complicadas. Ya después aprendí a calcular las órbitas por el mecanismo que debe de ser, ¿no? ¿Cómo se llaman? Órbitas keplerianas, ¿verdad? No, se usan los elementos keplerianos para el cálculo de las órbitas. Los elementos keplerianos, se haz de cuenta, son el mínimo de datos que tú necesitas para poder saber, por ejemplo, la altura de la órbita, la inclinación, el apogeo, porque no hay órbitas circulares. Sí, todas son elípticas. Siempre, o sea, no hay un círculo, no existe el círculo. No. Entonces es una elipse donde tiene un apogeo, un perigeo. El satélite, dependiendo de la altura, tiene cierta fricción con la atmósfera y esto genera una reducción de la velocidad. El satélite, tú piensas que es un objeto que lo lanzan a una velocidad determinada, lo suficientemente fuerte para que, o sea, se mantenga. La fuerza centrífuga tiende a sacarlo, pero su propio peso tiende a bajarlo. Cuando esas dos fuerzas se equilibran, es realmente cuando se mantiene en la órbita, ¿no? Y eso se logra fácilmente en el espacio donde no hay fricción, ¿no? Ahora, ahí lo que sucede es que si tú tienes más velocidad, el satélite tiende a incrementar su órbita, la altura, ¿no? Si el satélite tiene menos velocidad, pues empieza a caer más rápido. Ahora, al haber esas alturas, están esos satélites, tienen cierta fricción, aunque ahí la atmósfera es ya muy delgada y no tiene tanta fricción, pues siempre frena algo. Entonces ese poquito que frena, hace que vaya perdiendo. Entonces también dentro de los elementos, ¿no? Sí, en los elementos keplerianos también tienes uno que es el decay rate, ¿no? Que es el de caída, el rango de caída. No rango, es el valor de porcentaje de caída, ¿no? Okay. Y con todos esos elementos tú puedes hacer, a través ya de programas muy, muy sencillos, hacer un cálculo orbital donde tú ya sabes la órbita perfecta y después haces los cálculos desde la posición en donde tú estás y ya tienes los círculos de adquisición, ¿no?, que se llama, que son las zonas que el satélite puede visualizar, ¿no?, sobre el horizonte, ¿no? Y pues en qué lugar quedas tú, ¿no? Y los ángulos y todo esto. Pero esto son fórmulas muy sencillitas, ¿no? Que se hace con la ley de los cosenos. De hecho, es resolver triángulos como trigonométricos, pero no son triángulos rectángulos, son triángulos oblicuángulos, porque no están sobre un plano, están sobre... Los lados tienen curvatura, ¿no?, de la Tierra. En fin, bueno, la cuestión es que pues todo esto me llevó a otro mundo. Yo, fíjate, como estudiante, mucha de esta información pues la iba yo obteniendo a través de la vida, a través de los amigos. Pues ellos estaban muy conectados porque continuamente estaban pues en todas esas instituciones que manejaban estas cosas súper bien. Y yo mucho de esto lo fui haciendo de manera empírica, aprendiéndolo, pues eso sí, con un gran interés focalizado, ¿no? Y después conocí a gente que en el camino que me ayudó muchísimo, muchísimo. Pero también a ellos les resultaba curioso, ¿no? Porque pues yo estaba realmente joven y ellos, por ejemplo, había radioaficionados, había un señor que también ya no creo que esté, Luis Raimundo Arias se llamaba. Él era director de telecomunicaciones de Pemex. Y él, me acuerdo que un día me llamó y me dijo: oye, Juan, veo que estás muy interesado con esto de los satélites y tal. Y digo, sí, sí. Me dice, pues mira, dice, yo compré unos equipos de estos de última generación para comunicaciones de satélite. Y pues la verdad es que no lo sé ni usar, no he tenido el tiempo, ni lo voy a tener pronto. Y de tenerlos aquí en el ropero, pues me gustaría que tú pudieras aprovecharlos, úsalos, te los presto. Y pues ya el día de mañana me los devuelves y ya está, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias y me los llevé. Y pues realmente eso a mí me dio un impulso muy grande porque eran equipos muy, pues muy buenos, ¿no? Muy sofisticados, ya te ayudaban muchísimo para corregir el Doppler. El Doppler es un efecto que... Con lo puedo explicar si quieres. La parte de los, por ejemplo, cuando pasa un coche que se escucha, hay un cambio de frecuencia, empieza muy agudo, llega a un punto de frecuencia donde lo tienes enfrente y después se vuelve más grave. En la radio pasa similar, tienes que Y ajustar la con los frecuencia. satélites pasa igual. Cuando viene, nada más que aquí la frecuencia va cambiando la frecuencia de transmisión. Entonces, haz de cuenta que se te empieza a ir corriendo la frecuencia. Entonces tienes que irlo corrigiendo. Y eso pues se hacía manual. Ya luego vinieron los radios que empezaron a hacer, que tenían el CAT system, que eran, o sea, podías conectar una computadora por el puerto serial al radio y a través de los programas que hacían los cálculos orbitales calculaban el Doppler y hacían las correcciones. O sea, cambiaban la frecuencia del radio por el CAT, por el puerto serial. Y bueno, se empezó a modernizar las cosas, a automatizar, ¿no? Y así, poco a poco ahora, pero todo esto era siempre con transmisiones pues, analógicas, hablabas con otros aficionados. Para mí fueron experiencias muy bonitas porque, por ejemplo, yo fui la primera estación en México que pudo comunicar, bueno, es más, la primera estación fuera de los Estados Unidos que comunicó con los 50 estados de la Unión Americana. Eso es algo muy difícil de hacer porque, por ejemplo, el día que yo pude comunicar con la gente de Alaska, fue una conversación que duró 12 segundos y no hubo más. Porque yo tenía en el límite de perder el satélite cuando ellos lo estaban realmente adquiriendo. Entonces, la ventana para tener esa comunicación fue sumamente estrecha. Prácticamente, digo, obviamente confieso que fue una cita concertada porque era imposible. O sea, lo hice por HF, quedamos de acuerdo, pero se hizo el comunicado allí, ¿no? Con Hawái fue otro reto que pasaba lo mismo, nada más que Hawái, al venir los satélites de norte a sur y de sur a norte, pues siempre los dos círculos de adquisición, al cruzarse, forman una parte más larga cuando es de sur a norte que cuando es ya al final, ¿no? Entonces, perdón, cuando es de este a oeste es más largo que cuando es de sur a norte. Correcto. Sí. Entonces, con Hawái, pues sí, tenías medio minuto, no tenías más para hablar con ellos. Y así, o sea, pues fueron experiencias muy bonitas. El sistema de packet también cuando... Sí. Cuando el huracán Gilberto... Bueno, esa ya es la tercera parte que te puedo... ok, no, bueno, perdón. O sea, es que sí, la primera parte, digo, fue la parte de la radiocomunicación, la segunda la parte de los satélites, y luego ya empezó lo que todavía llega hasta hoy, que fue la parte de comunicaciones digitales, ¿no? Claro. Entonces sí, comenzamos en algún momento, no sé, debe haber sido en el año, poquito antes de que tú nacieras, en el año 79, en el año 80, no, 79. Pero fue un poquito, yo soy del 83, pero sí que son 3 años. Sí, no me la agregues porque va a decir, este güey tiene 50. No, todavía no. Pues fíjate que sí, puede ser que sea entre el 80 y el 83. Ya, bueno, me pierdo un poco, pero sí fue en esa época, porque vivíamos en el departamento ahí, entonces tuvo que haber sido después del 80. De hecho, nos casamos en diciembre del 80, mamá y yo, y ese departamento se vino en 81, o sea que esto debe haber sido, sí, un año antes de que tú nacieras, en 82. Ahí empezamos a hacer pruebas con módems. Y ahí precisamente David ya había construido él un módem. O sea, teníamos los módems estos, con los que después se construyó el satélite, ¿no? Del UNAMSAT. Pero en un principio, porque eran satélites digitales esos, ¿eh? Uh-huh. Con esos módems, eran unos módems de
de PSK, que los vendían en kit. Había una compañía en Estados Unidos que hacía unos cuantos kits, pero para 3 o 4 cuates muy locos que quisieran probar, ¿no? Y eran difíciles de montar, de configurar, sobre todo de alinear, ¿no? Y todo eso lo presentaban ahí en la convención de Dayton, en Ohio. Hacía una convención cada año de radioaficionados. Y bueno, pues allá hubo un año que un amigo, Enrique, nos compró un par de modems y, oye, compré unos modems y tal, no sé qué, que a ver, pues, échalos a andar y nos comunicamos. Y sí, bueno, pues órale, y al rato ya estábamos ahí comunicando, ¿no? Y ahí fue el principio de este tipo de cuestiones de comunicaciones digitales, ¿no? Claro. Ya está tirando carrilla aquí en el chat, güey, que dice que una pregunta, ¿cuántos equipos descompuso el Junior? Dice. Bueno, no. Le contesté, le dije, pues me decían el Destroyer, güey, con eso te digo todo, güey. Bueno, no, unos cuantos. No muchos, pero sí algunos. Fue por la ciencia, o sea, hay que decirlo. Claro, Según yo lo estaba arreglando. Bueno, mira, yo el más que tengo más presente es un día que te sentaste en mi computadora y no sé qué hiciste, pero la borraste toda. O sea, en mi defensa había un link simbólico, yo pensé que estaba duplicada toda la información y dije, pues borro esto y después la copio de regreso. Y pues como los links simbólicos es como un atajo, pues borré el disco duro. Bien divertido. Sí, pero ese día fue como una pesadilla, porque no. Mira, ¿sabes qué fue lo que más miedo me dio? Que no me dijo nada, o sea, yo me quedé así, dije, madres, güey, o sea, dije, en cualquier momento me va a matar o alguna cosa así, y después verlo trabajar día y noche durante 6 noches pegado, sin dormir, tratando de recuperar todas las babosadas que yo había ocasionado. Es que fíjate, tenía como 7 años. Sí, no, pero fue interesante ahí. Bueno, pues ya les voy a dejar hablar, porque si no yo nada más hablo. No, pues si aquí no, si el invitado es usted, por supuesto. Bueno, pues, claro, o sea, aquí ahorita el foco pues fíjate, va hacia allá. En esa época, ya después de que comenzaron la cuestión de las comunicaciones por módem, vino esto del packet radio, que eran módems telefónicos de 300 BPS convertidos para utilizarse por radio en lugar de por teléfono. Entonces ahí a través de radio pues mandábamos con un módem, pero de 300 BPS, era una velocidad muy bajita. Muy baja. Sí. Pero ya después había uno que se modificaba de aquí, de allá, ya daba 1200 bauts, ¿no? Después, o BPS, ¿no? Ya después se empezaron a hacer otras cosas. Había estos que trajo Enrique, que eran de PSK, que ya eran una tecnología diferente, porque estos otros eran AFSK, Audio Frequency Shift Keying, que tenías una frecuencia, eran 2 tonos, que modulabas pues un tono alto, un tono bajo, 1000 y creo que 2200 Hz, y se alternaban y eran los unos y los ceros, ¿no? Después los de PSK eran utilizando ya una onda sinusoidal, se modulaba cambiando la fase. Entonces esto ya era otra nueva tecnología que después fue la que realmente creció a mucho de lo que hay ahora, ¿no? Pero a nosotros nos tocó experimentar y probar muchas cosas, inclusive pues con los fundadores de los protocolos pues muchos de los protocolos, los que el TCP/IP entre ellos, o algunos otros que a mi manera de ver eran mejores que el TCP, pero pues por alguna razón decidieron utilizar estos. No se quedaron. Sí. Pero había gente muy conocedores, muy especialistas. Fue una época muy bonita. A mí me tocó conocer gente muy brillante. Tom Clark. A Tom Clark, por ejemplo. Tom Clark, que fue presidente emérito de la NASA hasta hace pocos años que falleció. Él Estos güeyes que no hacen cosas así relevantes, bueno, ¿no? Nada más hizo el GPS, básicamente. Exactamente, él prácticamente desarrolló el GPS, entre otras cosas, ¿no? Porque Tom Clark tenía mucha historia en todo esto, ¿no? A mí me tocó conocerlo, hablar con él, y fue una experiencia pues muy bonita, ¿no? Claro. Y también con gente
con este can del El DCPIP. TCP/IP. Había otro señor que a mi gusto ese era el protocolo que tenía que haber pasado, que era el Rose, que se llamaba, creo. No me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba el protocolo este. Pero era diferente, ¿no? Pero bueno, se utilizó el TCP y fue lo que hubo, ¿no? Y de ahí pues ya vino una etapa donde, por cierto, digo, la primera vez que se utilizaron las comunicaciones digitales en cuestiones de situaciones de emergencia fue cuando el huracán Gilberto en el año 87, que yo monté una estación aquí con modems y Enrique tenía el suyo en México. Él puso él recibía todos los mensajes. Los radioaficionados tienen como procedimientos para en caso de emergencia poder mandar mensajes de emergencia, ¿no? Entonces hay unos pequeños, pues como machotes, no sé cómo le pueden llamar, como un patrón, ¿no? Que tú ya lo rellenas con la información básica, a quién envía el mensaje, a quién se lo envía, y en palabras muy breves un mensaje, estamos bien, X, ¿no? Y muy así hecho como los telegramas, ¿no? Que se omiten los artículos, todo para recortar un poco. Claro. Entonces, cuando el huracán pues lo que hicimos nosotros fue, yo ahí, o sea, Cancún quedó destruido, no había comunicaciones de ningún tipo, se cayeron las antenas de las telefónicas, se cayó absolutamente todo, no había comunicación, no sabían si existíamos. Yo tengo copias de periódicos que me enviaron amigos radioaficionados en Indiana, que decían que Cancún había desaparecido, que no había gente ahí ya. Y pues digo, tampoco estaba así, ¿no? Lo que pasa es que sí no había manera de poder comunicarse, entonces no se sabía, no había información. Entonces yo monté una estación yo tenía mi estación de radio y tenía antenas listas para en caso de emergencia poderlas utilizar. Yo apenas estaba terminando el huracán y afortunadamente mi torre no se cayó, se rompieron mis antenas, pero pues saqué antenas de alambre que yo tenía, las colgué. Y antes de que acabara el huracán, yo ya estaba hablando con amigos en México, ¿no? Y hasta que pudimos hacer los enlaces con Enrique para poder mandar por datos de una manera más masiva, estos datagramas que se llamaban. Entonces yo lo que hice es que hice el formato. Aquí también mucha gente de los hoteles también participó y ayudó muchísimo. O sea, recuerdo un muy buen amigo, a Gabriel Escalante, que también en paz descanse. Él estaba director de una cadena de hoteles aquí en Cancún. Entonces me dijo: oye, Juan, lo que necesites, si necesitas agua, te traigo unos tanques de agua. Si necesitas, digo, pues mira, yo lo que necesito es si tienes 2 o 3 capturistas y un par de computadoras que nos prestes, ¿no? Porque yo tenía fuera de mi casa unas filas de gente que la gente desesperada quería enviar a sus familiares información, y se propagó la información de que podía yo hacerlo, y yo tenía 3 días sin dormir y no había manera. Entonces la Cruz Roja, coordiné gente de la Cruz Roja que me hicieron favor ya en la plaza municipal de montar unos escritorios, y ahí atendían a la gente, y la gente les dije, mira, imprimen los datagramas y no se va a enviar información que no esté en este formato. Entonces hicieron esto. A mí me traían chicos por la tarde, así, pero los fajos de datagramas, ¿no? Y estas chicas me ayudaban capturando todo esto a meterlo. Y así como yo lo mandaba, Enrique ya de aquel lado me dice: no, yo aquí ni lo sacaba directo a la impresora, me decía. Entonces ya lo imprimía y todo esto lo iba mandando ya a la Secretaría de Comunicaciones. Y después de ahí a los noticieros, y en la televisión decían: no, pues de fulanito de tal, que su familia en Cancún está bien, y mensajes específicos, ¿no? Ya con nombres de personas, ¿no? Claro. Y poco a poco fue una experiencia dura, bonita, y me dejó muchas satisfacciones, porque pues una de las principales obligaciones que tienes también como radioaficionado, como persona, ¿no? Si tienes
la capacidad de poder hacer determinadas cosas y que bajo circunstancias de este tipo puedan servir a los demás, pues oye, es tu obligación, ¿no? Pero siempre pues existen reconocimientos muy bonitos, o sea. Aquí estaba viendo justamente el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, y ahí está el 14 de septiembre de 1988, Enrique Guzmán, XE1GGO, y Juan Baurriquer, XF3R, utilizan por primera vez en México el packet para cursar mensajes de emergencia en ocasión del huracán Gilberto, obteniendo magníficos resultados. Sí, sí, sí. Mira, fíjate, ahí está en el siguiente nota. 3 de agosto. Del 89, David Lieberman es nombrado director de proyectos espaciales de la UNAM. Ah, mira, sí. Y con aportación tecnológica mexicana, la construcción del satélite experimental UNAM Saturn para estudiar los componentes de los meteoritos y permitir la radiación. Sí. Es que genuinamente la parte de lo que nos está platicando nos ayuda también a ver cómo es de que inclusive para ambientes de emergencia, la radiocomunicación es sumamente importante. Claro, ¿Y de dónde venimos? O sea, porque Sí. digo, hoy en día es muy fácil agarrar un teléfono, pero allá hay 80 años de historias y millones de ingenieros, a lo mejor miles de ingenieros, ¿no? Sí, no, inclusive, por ejemplo, el poder prever distintos tipos de problemas climatológicos, de N cantidad de cosas, que hoy en día para nosotros es tan fácil como prender la televisión y decir, miren, viene un huracán. Yo te lo digo, mira, independientemente de la información que puedas tener, hoy en día puedes tener, por ejemplo, un equipo de estos de Starlink, que tienes internet en cualquier punto donde lo pongas. Sí. Lo único que necesitas es energía eléctrica, porque trabaja vía satélite. Entonces, si hay un huracán, ya tienes internet. O sea, simplemente sacas de tu caja el aparato, lo conectas, lo pones, mientras tengas energía eléctrica y ya estás. Sí. Y después, localmente, por ejemplo, para situaciones de rescate y todo eso en Estados Unidos, utilizaban sistemas de repetidoras y todo para hacer búsquedas en bosques y esto, y luego niños que se perdían o X, lo que hacían es que ponían un par de repetidoras, 3 repetidoras que cubrían un área, y después con walkie-talkies en toda esa área tenían una comunicación, y hacían enlaces de ahí a sitios más lejanos a través de otros mecanismos, ¿no? Hoy en día está evolucionado por IP y demás. Exacto, es como por ejemplo la telefonía hoy en día. La telefonía, pues todo es IP. No, o sea, pero hasta en la parte de radios todavía ahorita las repetidoras ya son IP, o sea, tú puedes tener una en Tijuana y otra en Cancún, se conectan por IP y tú transmites acá y transmite también en Tijuana. Hoy en día la tecnología ha avanzado al grado de que un huracán como Gilberto, que no hay nada, sacas tu Starlink y tienes internet. Y tienes videoconferencia como estamos hablando ahora, ¿no? Sí, totalmente. En esa época no había, o sea, los celulares eran para llamadas y eran para gente de mucho dinero, porque no era una cosa... No, en el año 88 no había celulares. ¿No? Y, o sea, y... En la Ciudad de México empezaban, o sea, empezaban, ¿no? Los ladrillos cuando... ¿no? Los celulares empezaron en los 90. Cierto, sí, cierto, porque fue cuando entró Cedillo, ¿no? Más o menos. Salinas Cedillo. Sí. En la época de Salinas... Que reformaron la... No, que se vendió Telmex. Ahí reformaron también las leyes, las reglas de la radiocomunicación y también favorecieron muchísimo a los celulares porque ya estaba la tecnología en México, pero era sumamente cara y no tenía mucha demanda por lo mismo, ¿no? Que era prohibido. Pero bueno, poco a poco fue abaratándose, ¿no? Sí, y al no haber otros... Fue el prepago, ¿no? Sí, sí, sí. No, muchos mecanismos había, ¿no? Pero era muy caro, muy caro. Sí, bueno, pues esa ya fue otra etapa, ¿no? Claro. Ya la parte de las comunicaciones digitales vino a revolucionar. Ahora, a mí también me tocó, por ejemplo, el cambio ya de las comunicaciones digitales en plan de esto, del packet, de utilizar módems, comunicaciones por satélite. Después se formó un grupo de radioaficionados, a nivel mundial éramos 16, que teníamos unas estaciones terrenas automatizadas. O sea, construimos junto con un grupo de personas unos
unas pequeñas computadoras con un procesador de esos X80, que controlaban los rotores, de manera que cuando ellos sabían que venía un satélite, lo adquirían, o sea, hacía el cálculo orbital, ya tenía los elementos keplerianos que los tenías que ir cargando con cierta periodicidad, ¿no? Porque van caducando, se van haciendo imprecisos. Entonces, sí, se cargaban los elementos keplerianos, se actualizaban, y en estos dispositivos se controlaban los rotores y iban siguiendo, y ya trabajaban de manera automatizada. Entonces, en ese entonces proliferó una serie de sistemas ya de cómputo que servían para mandar mensajes como tipo correo electrónico, y poder subir también algunos archivos que se podían almacenar ahí como si fueran attachments actualmente, ¿no? Y esto era los BBS, el Bulletin Board System. Y esos BBS, pues había algunos que trabajaban a nivel local, pero el que yo tenía, por ejemplo, era multipuerto, tenía puertos en VHF, en UHF, tenía puertos por HF, donde yo enlazaba varias estaciones del país, y tenía el enlace satelital, donde, por ejemplo, el mismo sistema detectaba en las reglas de forwarding de todo este correo, yo ya sabía cuál de las 16 estaciones tenía que mandarle el tráfico de mensajes de manera automatizada. Entonces, el BBS que yo tenía, lo que hacía era que, por ejemplo, si tú subías un mensaje que decía, este es un mensaje para un radioaficionado que está en Finlandia, entonces esperaba o sea, yo lo subía al satélite y ponía como destinatario a la estación que tenía que descargar ese mensaje para procesarlo y mandarlo a Finlandia. Entonces era uno de los bebés estaba en Alemania, ¿no? Lo corrías en la máquina con Solaris, ¿no? No, con Linux esto ya empezaba, no sé si era Linux. Me acuerdo que teníamos la computadora que tú usabas, la que estaba atrás, en esa estaba, me acuerdo que siempre estaba corriendo ahí todos los datos. Sí, estaba con Linux. La parte del rotor, no sé si me equivoco, pero no era un aparato que tenía como un acrílico gris medio cortado a mano con una pantalla de 2 columnas. Sí, ese lo fabriqué yo. De hecho, yo hice parte del diseño de esa tarjetita. Y pues el software no era yo tan bueno, o sea, funcionaba, pero mi software no era tan de buena calidad. Pero había un radioaficionado japonés que se involucró también en el proyecto, que era un excelente programador. Entonces, este cuate ya desde la versión 1 que sacó, su software era mucho mejor a lo que yo tenía, ¿no? Lo sacó de ChatGPT, ¿no? Entonces, y después también esto se empezó a fabricar con kits y algunas cosas. Los PICs. Algunos kits para que la gente los pudiera construir, pero te digo, había 16 estaciones de estas, ¿no? Y al final, también Enrique en algún momento tuvo funcionando una, pero pues luego no la podía tampoco atender y yo luego le ayudaba, pero bueno, fue complicado, pero nomás eran 2 estaciones en México, la de Enrique y la mía. Y mucho del tráfico que llegaba para México yo lo distribuía después a otros BBS por a México y mucho en Centroamérica y algunos países de Sudamérica y inclusive en Estados Unidos, algunas zonas de Estados Unidos yo las distribuía, ¿no? En fin, fueron épocas pues muy bonitas, ¿no? Esa es la estación que tú veías que se trabajaba sola, ¿no? Y luego la vecina también me venía a decir, oye Juan, dice, yo no sé qué pasa, pero el otro día no había nadie en la casa y tus antenas se empezaron a mover por todo. Y digo, bueno, pues es que así trabajan. Me acuerdo que tenía un botón donde movías a los pájaros. Cuando se postaban los pájaros, se perchaban los pájaros. No, pero esa era la antena de HF, ¿no? Esa era otra antena muy grande que tenía. Sí, me acuerdo que había uno que me encantaba a mí porque yo nada más veía que estaba pájaros, iba corriendo y le picaba el pinche botón. Entonces la antena hacía esto así, salían volando los pájaros. Bueno, pero esa era una antena de HF, era una antena que eran 3 elementos así horizontales, que medían cada uno, pues eran de media onda, medían 10 metros cada uno. Sí, o sea, la antena se cuenta que medía, no sé, 6 metros de largo por 10 de ancho. Entonces se parchaban los pájaros y así se pandeaban. Sí, pues se llenaba. Había una época que llegaban golondrinas de estas que migran y llegaban y se ponían así un chorro, ¿no? Y hasta veías que la última llegaba y hasta que no cabían. 45 grados, güey. No, y ¿sabes qué? Que había más, porque de repente alguna volaba y llegaban a agandallarle el lugar.
Ya ven, las que no cabían se ponían en las retenidas y no, eran bastantes. A mí me daba miedo porque yo decía, bueno, los pajaritos no pesan, pero pues ahí no sé cuántos pajaritos había. O sea, ya si los sumas todos, ya como que Como que dices, sí era algo, ¿no? si no sé si la antena no se va a doblar, porque al final era un Sí, tubito de aluminio, ¿no? O sea, sí, totalmente. sí, Pues pero bueno, yo creo que vamos despidiéndonos. Antes, Perdón. sí, antes de terminar, digo, me voy a tomar el atrevimiento ahora sí que sí. de hacer esa pregunta. ¿Usted qué piensa hoy en día, viendo sobre todo a su hijo, que es digamos, toda una celebridad en TikTok para bien, desde mi punto de vista, para bien, toda una celebridad en cuestión de conocimientos? Digo, ahorita que lo escucho hablar, ahorita que lo veo, digo, comprendo muchas cosas del cómo es de que explica, cómo es de que trata siempre de mantener eh, como que la teoría, pero también de alguna forma explicarte de forma que entiendas esta parte. Entonces, me gustaría saber usted qué es lo que piensa de toda esta parte que de alguna forma, lo digo sobre todo en la parte en español, en donde revoluciona desde mi punto de vista JB, porque hoy en día, sinceramente, en la parte de telecomunicaciones, yo creo que el divulgador más grande que tenemos aquí en México, y yo diría que inclusive en la parte en español, es su hijo, el tío JB. Sí, sí. Bueno, pues mira, antes que nada, pues me hace sentir muy orgulloso, ¿no? Y Claro. muy contento de que lo va haciendo. Por otro lado, pues él siempre le ha gustado todas estas cosas muchísimo, ¿no? Y pues ha sido bueno porque, digo, está bien que comenzó conmigo aprendiendo algunas cosas y todo, pero sí llegó un momento donde nuevas tecnologías, todo, pues él las fue asimilando mucho más deprisa, empezó a crecer mucho más. También yo ya iba en una curva ya de bajada, él hacia arriba, y pues para mí era fabuloso verlo. Digo, yo nunca traté de que realmente él hiciera lo que yo hacía, o sea, fue Claro, totalmente cosa de él que le gustó esto, ¿no? claro. Realmente, pues siempre ha sido pues sobresaliente, ¿no? Porque Ujú. inclusive conmigo siempre tenía las alternativas, las herramientas, la mentalidad. Sí, claro. Pues esto así es. Sí, es sí, pues, esto sobre es. todo tener mucha curiosidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que de repente Pero mira, es un al conjunto de cosas. Mira, yo creo que mucho de lo que él hace lo define también como persona, porque no solamente es la parte técnica, que desde luego, como tú lo dices, pues es un experto, quizá una de las ujú, personas que más sabe y que más cultiva su conocimiento ujú, y lo actualiza, ¿no? Y por otro lado está la parte humana, donde también tiene este espíritu de divulgación, de ujú, ayudar, de enseñar al que no sabe. claro. Eh, Esto también es muy valioso, ¿no? Sí, Porque totalmente. realmente en esto el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí, Digo, a mí también me tocó ver épocas donde se inculcaban valores diferentes, donde el participar con ayudar a otras personas, todo esto, sí, crecer en totalmente. grupo, en hacer cosas en común era más, más sencillo. Hoy en día todo el mundo va a la suya, poca gente se interesa en los demás, Ujú, es complicado, se han perdido claro, muchísimos valores pues bueno, digo, esto a nosotros que nos ujú, vamos siendo viejos, pues lo notamos muchísimo, ¿no? Pero claro. cuando ves personas que están realmente motivadas por divulgar, por enseñar, hacer hay cosas que no son tan complicadas, Ujú, simplemente son enredadas. claro, Y, y hay gente que se le nubla, ¿no? claro. Tú tienes la facilidad y tienes esta manera didáctica de poder explicar las Mm, cosas de una manera donde puedas hacer que la gente lo entienda de una manera simple. ujú, Es un avance tremendo, ¿no? Porque puedes tú tener gente que tenga gran capacidad y grandes conocimientos y que simplemente claro. están atorados en una pequeña cosa. Digo, yo lo he visto a lo largo
de mis años con empleados que he tenido, y he tenido chicos realmente buenos, ¿no? Que en algún momento tú dices, bueno, este chico, ¿por qué no? O me dicen, oye, ¿cómo hago esto? Digo, mira, no te voy a decir cómo lo haces, o sea, averíguale y mejor me preguntas en donde te atores, ¿no? O sea, pero trata de hacer algo, o sea, no te voy a poder explicar, enseñar algo claro. Que no tienes ni el interés, ¿no? O sea, Claro. tú averíguale y vele, que si tú me dices a mí, oye, está muy bien todo esto así asado, pero aquí no entiendo esto, Claro. a lo mejor hay un consejo que a Joan le puede llevar a lo mejor, no sé, 5 minutos explicarle, le puede hacer entender un tema muy complejo que a lo mejor le hubiera podido llevar semanas, meses o años, ¿eh? Claro. Y a veces es simplemente pues el poder también tener la sensibilidad de poder ayudar, ¿no? Eso es padrísimo, es una de las cosas que más le admiro porque pues también dedica mucho de su tiempo, mucho de su esfuerzo en esto, y esto lo importante, lo más importante que va a tener es que trasciende, ¿no? Trasciende y va a ser totalmente. Sí, y es que al final de cuentas, yo creo que como seres humanos, creo que, bueno, parte de lo que yo siempre he pensado es que para que las cosas avancen se necesita la primera, la pólvora, que para mí es la curiosidad. Yo creo que de todo lo que nos platicó hoy, mucho de por lo que empezó fue simplemente por ser curioso. ¿Qué es lo que pasa si yo le pico aquí? ¿Qué es lo que pasa si yo lo hago aquí? Y al final de cuentas es justamente eso, o sea, el chiste en plataformas como TikTok, YouTube, hoy en día, que al final de cuentas solucionan, bueno, entre comillas, solucionan varias cosas. Yo los invito sobre todo a las nuevas generaciones que tengan esa curiosidad, que ustedes vean un video, vean lo que sea, y ustedes mismos tratar de replicarlo, justamente lo que decía, sí, justamente lo que decía Juan Bou. Él agarraba y decía, pues oye, ¿sabes qué? Sinceramente no me interesa tu vida, pero dame un momento para poder estar yo. Sí, exacto, sí, así como, ¿Cómo me o escuchas, sea, güey? sí, exacto, así es justo, ¿no? Pero es eso, o sea, al final de cuentas es reúnanse con gente que realmente esté a favor de cultivar esas dudas, y justo como lo dice, el chiste no es resolver, el chiste es sembrar más dudas, pero es irte guiando hacia dónde, cómo sí. lo puedes llegar a resolver. No, y a mí me gustaría agregar algo aquí, que también va un poquito a lo que me preguntaste y creo que no te contesté, que me decías que cómo hacía yo para obtener información en una época donde no había las tecnologías ni la difusión de la información como la hay hoy, ¿no? Pues mucho era con publicaciones, con revistas, con libros viejos. Quería yo libros más actualizados, pues me iba en México allá al American Bookstore, que estaba ahí en el centro, que eran los pocos libros que había en inglés. Esos libros eran los más actuales, porque si tú ibas a ver un libro de electrónica a la casa del libro, pues todos eran de bulbos, porque en lo que salía el libro se lo llevaban a España, lo traducían y lo publicaban. Habían pasado 10 años que ya los triodos ya eran los transistores NPN, ¿no? O ya eran FETs, ¿no? O sea, así de fácil. Sí. Yo lo que me gustaría, en el sentido de lo que tú hablabas, pues también es recomendar a las nuevas generaciones que aprovechen la información que hay en la red. Siento que hay que ser muy cuidadosos, pero tienen un tesoro ahí. Sí. O sea, para mí, mucha de la información que yo conseguí fue a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho tocar puertas, de mucho averiguar, dedicar muchísimas horas. Hoy en día está al alcance de un navegador. Sí. Pero también, así como hay muchísima información muy valiosa, también hay muchísima basura. Sí. Entonces yo creo que también es el momento en que ustedes mismos tienen que especializarse en poder seleccionar la información, ¿no? Y ver y comprobar por ustedes mismos que lo que están leyendo funciona y que funciona de esa manera. Y si ves que no es información correcta, por otro lado, ¿no?
Claro. A mí es un poco lo que me espanta de la inteligencia artificial, que ni es tan inteligente, pero sí es bastante artificial. Así O sea, es. hoy en día, con estas situaciones, tú le preguntas a la inteligencia artificial y te va a decir en base a lo que ella sabe que ha podido obtener de información. Ujú. Pero yo te pregunto, ¿qué información la alimentó, no? Así Yo le he es. preguntado cosas ahí al ChatGPT y me ha Ujú. contestado cantidad de estupideces, ¿no? De Claro. cosas que dice, esto no es verdad, y esto ya no Ujú. es actual, y esto ya Ujú. pasó, esto fue hace 5 años, ¿no? Sí. Pero pues te va a contestar en base a las referencias que tiene. Entonces tampoco Ujú. Tiene tenemos una hoy en día, sobreconfianza, además. sí, tampoco tenemos un acervo tan grande como para que tú puedas decir y validado de manera Ujú. de que tú dices, a través de las computadoras podemos decidir cuál es lo mejor, ¿no? Pues no, Ujú. no, Claro. definitivamente no. No, no Ahora, hemos llegado ahí. que hay cosas que sí funcionan, pues sí, es una maravilla, ¿no? Esto Ujú. que le dices, Sí. oye, hazme un script en Perl que haga esto y esto y esto, pues, Así pero va a es. ser mejor que tú. Sí, Así es. a veces, Sí. porque también mete mucha basura, pero sí, sí, en Bueno, bueno, general, pero te soluciona el problema en tres, o sea, con un claro. copy-paste tienes Claro. el software. Al final es una herramienta, es lo que el otro día me preguntaban también de, oye, ¿y tú crees que la inteligencia artificial va a sustituir a los ingenieros de redes? Dije, puta, pues el día que la inteligencia ponga un switch, cabrón, ahí me avisas, güey, ¿no? O sea, de Que momento cargue, ahorita, oye, claro, que cargue los no breaks, güey. claro, exacto, güey, Ujú. que cargue los no breaks y todo el rollo. Digo, al final de cuentas, digo, no es lo único que hacemos, pero sí, o sea, sí, creo que esto es como una herramienta, o sea, va a ayudar a Ujú. eficientar las cosas, va a ayudar a hacerlas mucho más fáciles, o sea, lo que hoy en día a lo mejor tienes que hacer un programa para graficar algo, vas a poder, de hecho Cisco mostró una plataforma donde con generadores puedes hacer las gráficas según un prompt, o sea, de todos los sitios que conoces, hazme una gráfica del consumo de tal, y te saca la gráfica así de golpe y tal, son Ujú. herramientas, son cosas que te van a facilitar la vida, pero no, o sea, al final vas a necesitar la guía de una persona porque el contexto es enorme y en una red, por Así ejemplo, es. de un service provider o una cosa de estos que es una locura de red y una cantidad de capa sobre capa sobre capa de complejidades, no Ujú. es una cosa tan a la ligera de dejárselo a una computadora de ver si decide tú, güey, ¿no? Así Porque igual es. se te va medio país, güey. Sí. Mira, Joan, es volver a lo que decía yo hace un momento. Así como hay muchísima información, que mi recomendación es no se crean todo lo que leen, realmente desarrollen la capacidad de Pensamiento, discernir, de analizar. Lo mismo aplica para la inteligencia artificial. claro. Es decir, a ver, ¿qué me estás contestando? ¿Por qué esto? O sea, ¿qué sentido tiene? Tal? Por lo menos ahora que está en una etapa incipiente, ¿no? Yo creo que esto también se podrá Va a ir llegar a siendo más mejorar eficiente. muchísimo. Pero definitivamente hoy, pues no deja de ser la misma información, pero pues ya tienes ahí a alguien que te la pone, If. sí, bonito, ¿no? Te la Sí, escribe sí. bonito. ¿No? Sí, así es. Y si no te Sí, gusta, dile, oye, pónmelo pero más romántico, ¿no? más romántico, exacto. Claro. Sí, claro. Sí, sí, Entonces, sí. sí, sí. Hazme un poema, ¿no? Sí, Sí, exacto. Sí, o sea, yo creo que parte de la inteligencia artificial es eficientar cosas, más no sustituir. O sea, ese es justo el problema. Cuando vas con los administrativos, y seguramente usted se encontró a una cantidad grande de administrativos que dicen, pues, automatizar significa ahorrar costes, correr gente Ahorrarte 2 y sueldos. ya. Sí, sí. exacto. Así es, Bueno, y eso no. siempre ha sido un reto para los que somos Ujú. más técnicos, La parte, porque siempre la mejor solución desde el punto de vista técnico, Ujú. no siempre es la que les gusta a los administrativos, ¿no? Sí, así es. de hecho, Sí él decía que éramos los rudos contra los técnicos. O sea, los rudos eran los administrativos, nosotros los técnicos. Sí, 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 sí. Como la exacto. lucha libre, güey. Sí, sí, no, y Sí. cuando tú llegas haciendo un análisis muy profesional de algo, y dices, mira, es que es así, 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 y te empiezas a meter un poquito profundo, te dicen, no, 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 no me vengas con cuentos, ¿cuánto cuesta? Y Ujú. ahí ya es un Sí, punto ya más sí, de confianza y de que saben que puedes solucionar el problema a realmente se enteren de qué va, porque así pues, es. ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿no? Así es. No, inclusive, o sea, muchas veces el problema es de que tenemos como este sentido de inmediatez, y Sí, es otro de los grandes problemas de las nuevas generaciones, el sentido de inmediatez. Algo que
debo de saber hoy mismo. No, espérate, tienes que experimentarlo, tienes que saber cómo es eso. Y no todas las, y a ver, o sea, todos los divulgadores y todos los que estamos haciendo este trabajo nos podemos equivocar, o sea, duden de Sí, todo, hasta lo que digo yo, o sí, sea, y no se trata, así es. desgraciadamente yo veo una tendencia de querer tener la razón antes de Ujú, cualquier, o sea, quieren ganar el argumento teniendo la razón en alguna cosa, y no es de tener la razón o no, o sea, esto se trata ok, tú tienes un punto, yo tengo otro punto, voy a experimentar y voy a ver mi resultado, ¿no? ujú, Ahora, sí, también hay cosas que, pues digo, si ya viste que yo me tropecé, que Manuel se tropezó, que mi papá se tropezó, güey, pues ¿para qué chingados vas y peteas la pinche ujú, piedra? ¿Me explico? ujú, O sea, que es parte de las normas y toda esta sí, parte que hablamos en otros videos, ¿no? Entonces, al final del día, esto se trata de ir aprendiendo, de ir desafiándose, de no ser, de ser escépticos, pero no en todo, o sea, tratar de tomar lo mejor de cada cosa y tratar de tú sacar tu propia conclusión. sí. Sí, no, inclusive hasta como bien lo vimos hoy, inclusive hasta hacer cosas nuevas. Sí, Claro, claro. salir de O la caja, sea, claro. sí, salir de la caja. Y de verdad, qué increíble es esa parte, ¿no? O Sí. sea, bueno, yo es lo que yo creo. Y quería también, ahora sí que, digo, no sé qué tanto alcance lleguemos a tener en algún momento, pero, ¿sabes qué estaría padre alguna vez? Ir al Museo del Telégrafo, Ajá, ir explicando parte por parte sí. del Museo del Telégrafo de las Yo jalo. diferentes cosas que tienen ahí. O sea, sería increíble, ya sea un en vivo o pregrabado y ir explicando parte por parte del Está en Hombre, la Ciudad de México, ¿no? está en la Ciudad de México, así es. ¿cómo no lo hicimos hace unos años? Porque lo hubiéramos hecho en Sí, la casa. Cosa. Sí, sí, hubiera sido en la sala, güey, ¿no? exacto. Dices: "Ay, bueno, esta es mi casa". Sí, 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 claro. sí, sí. totalmente. Sí, totalmente. Y pues No, bueno, pero ahora sí sí, que vamos empezando a cerrar. Antes de cerrar, yo quiero, agradecer al ingeniero Joan, bueno, más bien es Juan Bou, por estar con nosotros. La verdad, qué dicha el tenerlo aquí para platicar con nosotros. Y sobre todo, híjoles, qué envidia, ¿eh? Qué envidia, le voy a decir envidia de la buena, porque al final de cuentas usted está viendo de alguna manera a su hijo, pues Sí, ya estando en un punto en donde a lo mejor usted ya estuvo, inclusive a lo mejor en un punto aún mejor de lo que usted ya estuvo, claro, y claro. tener esa satisfacción como padre, o sea, ya en la parte humana, el ver a tu hijo realizarse, puf, o Sí, sea, sí, es yo creo padrísimo. que sí, es padrísimo, ¿no? O sea, es algo que yo creo que poca Y, gente puede no, y tener para ese cualquier sentimiento. padre es una gran tranquilidad porque Sí, pues también ves como completado tu sueño, ¿no? ujú, sí, De sacar sí, adelante a tus hijos, ¿no? sí, Pues totalmente. sí, es una experiencia increíble. Sí, así es. Y del lado ahora de JB, todo, digamos, el poder de alguna forma, yo siempre lo he dicho, sentarse en la misma mesa, ¿no? Sentarse en la misma mesa que tu papá siempre, siempre es algo increíble, es una sensación Sí, sí, padrísima en donde tú llegas y dices, o sea, no es de que te esté superando, no es de que esté al mismo nivel, no pero es competencia. simplemente yo ya sé que desde que tú me miras con cierto respeto en lo que yo hago. Y claro, eso profesionalmente, sobre todo, los papás o bueno, los hijos que hemos tenido un papá que se dedica más o menos o está en el mismo rubro de, ¿cómo se llama? De lo que tú haces, el sentarte en la mesa y ver que tu papá te tiene cierto, como decir diciendo, este sí le sabe. sí, no, Esa no, es no. una, Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo nunca he pensado en compararme con él sí, no, o no, no. compararlo conmigo. Ujú, ujú, Yo sé que él tiene su camino, yo tuve el mío, ¿no? sí, Y lo que sí te puedo decir es que también partimos de lugares diferentes. sí. Digo, yo él, por ejemplo, te puedo decir que él estaba pequeñito, Ujú, todavía no hablaba, no sabía leer, no sabía escribir. ujú, Y echaba a andar programas en la computadora donde tenía que escribir un comando así de 2 palabras, ¿no? claro. Tenía yo una Commodore de aquellas viejitas, ¿no? 64. Ujú, Y él ponía sus juegos y le ponía load, ujú. el nombre del programa, y decía 8,1, ¿no? Ujú, ujú. Enter, y cargaba su programita, ¿no? Ujú, ujú. Y el güey no sabía ni leer ni escribir, ni nada. Claro. Ajá. O sea, fue un niño que también
antes de hablar ya se sentaba en una computadora, ¿no? Ajá, ajá. También esto ya él le da una plataforma, de cosas que a lo mejor tampoco nunca vio, pero Ajá, ya las tenía. O sea, claro. ya las llevaba porque pues era como el salir a desayunar, ¿no? Ujú, ujú, Y pues por ejemplo mis hijas igual, o sea, velo, por ejemplo, escribir en la computadora. claro. Digo, yo con todo y que mucho he dedicado a las computadoras, pues nunca he podido escribir como escriben ellos, él o Sí, mis claro. hijas, ¿no? O sea, Sí, claro. escriben Sí, 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 rapidísimo. totalmente. Sí, o sea, es que o sea, ahora sí que va evolucionando, ¿no? O sea, al final de cuentas, usted empezó desde un punto en donde era todo muy, muy a pico y piedra. Sí, pero es padrísimo ver ahora Sí, cómo se desarrolla. Te digo, él desde chiquito fue así inquieto sí. y pequeñito, apenas hablaba, Ujú, se ujú, aprendió los números y ya los repetía y tal. ujú, Conocía los números. ujú. Mi padre le regaló un reloj de estos digitales cuando empezaban, eran aquellos horribles, redondos y negros, que Ajá, tenían ajá. números rojos y todos Ujú, como display de 7 segmentos, ujú, chafísima, ¿no? Pero él ya te decía, no, son las 2, 3, 1, me decía. O sea, ujú, no sabía ujú, que era ujú. 31, pero las 31, 2, claro, 3, ajá. 1. ¿No? Uno, Yo iba hasta el sí. 10, güey, nada más, güey. ¿Qué son, man? Y te decía la hora, ¿no? Y el güey Ajá, sabía leer, ni sabía escribir, ni sabía ajá, hablar, o sea, ni sabía ajá, hablar. ajá, ajá. Pero Sí. pues siempre fue también muy inclinado hacia la tecnología, todo esto Ujú. también muy curioso, o sea, aprender todo y averiguar, ¿no? Sí, así es. Sí, totalmente. Sí, no, o sea, yo creo que de aquí para hablar de todo esto nos aventamos toda la noche y todavía nos Claro, faltaría no, del día, ¿no? bueno, yo ya no les voy Sí. a entretener, pero el día que quieran, No, no, con mucho no, al gusto podemos contrario. platicar de lo que quieran y Para Bienvenido. nosotros va la a ser un verdad gusto. hay muchas anécdotas, muchas cosas, Yo cosas que encantado. son divertidas, cosas que son importantes, que pueden también ayudar a la divulgación de algunas cosas, ¿no? Así es, sí, O dar una totalmente. guía a alguien que está empezando en esto, ¿no? Que Ujú. ves, como decías tú, hay cosas que dices tú, puta, me tardé un año en esto, o sea, en realidad nadie pudo haberme dicho A más B más C, o sea, y ya hubiera tenido una idea clara de por Bueno, dónde ir, no, ¿no? y también a Ajá. veces es muy importante, ¿sabes? El saber un poco el origen de las cosas, porque Claro. a veces entender algo ya cuando lo ves hecho es más complicado Ujú. que si tú pudieras haberlo visto crecer o Claro, claro, no, desarrollar, definitivamente. ¿no? Entonces, Así digo, es. en esto, por ejemplo, con el tema del Internet, ahí hay para hablar todo lo que quieran platicar, hay muchísimas experiencias, muchísima información, Sí. muchísimas cosas que se experimentaron, se platicaron, tuvimos la gran fortuna de ser los primeros proveedores en la península de Yucatán. Wow. De hecho, fuimos los segundos proveedores a nivel nacional, ¿no? Yo ahora veo por ahí que veo muchas empresas que dicen, no, no, fuimos los segundos proveedores del país y tal. La verdad es que no es tal. Es tal, pero bueno, cada quien que diga lo que quiera Claro, decir, ¿no? claro, así es. Sí, Sí, pero totalmente. sí. Sí, Pero sí, sí, no. también son anécdotas padrísimas Sí. de tiempos, ¿no? Sí, aunque yo le voy a pedir de que para la próxima plática, no sé, traiga una foto de JB sacándose un moco o algo así, ¿no? Para que Tendré que buscar alguna. alguna de las muchas, ¿no? Sí, como decía el abuelo, ¿no? Desculando hormigas. Desculando. Sí, eso mi abuelo me enseñó con una lupa, güey, que la luz del sol podía quemar cosas. Yo me ponía a descular hormigas, güey, con la pinche lupa, güey. Sí, no, sí hacía sus cosas también, ¿eh? Sí. No te creas. Pero bueno, ya se Era acabó el tiempo. era un niño travieso, ¿no? Bueno, Ay, Padre, muchísimas gracias. Te mamaste con la última pregunta, Manuel. Te agradezco mucho. no, Y pues no, nada, ahora sí que. si no es pregunta, fue encargo, güey. No esto último, me refiero hace rato lo que lo que platicaste y todo esto. Ah, ya. De verdad, muchas gracias por estar acá, ojalá se pueda repetir. No sé si sí. quieras agregar algo más. No, yo creo que aquí la casa va a estar siempre abierta justamente para este tipo de personalidades.
y grandes maestros de las telecomunicaciones, y de nuevo agradecerle mucho su tiempo, su valioso tiempo, y ojalá de verdad lo tengamos pronto, No, yo pronto encantado de la aquí. vida cuando quieran. Y si algún día quieren que platiquemos de algún tema en particular, pues con todo gusto, ¿no? Que yo Vamos, pueda ayudar en algo, servir de Claro algo. que sí. vamos Encantado. organizando eso del Telegram, del Sí, Museo del Telégrafo, me gustó. sí, 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 A ver sí, si nos sí, sí, acompaña. sí, pues sí, sí, sí. sí, estaría increíble, de verdad. Bueno, Bueno, pues ahora sí que, ¿te parece si cierras tú este episodio, amigo? claro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Veo que sí hubo un poco de quórum. Y pues aquí estamos. De todas maneras, en 2 días más sale el capítulo de la semana pasada y este se pasará el jueves que entra. Que tengan todos una excelente semana y pues nos vemos el próximo martes desde el site. Desde el site. Así es. Adiósito, amigos. Bye. Chao, chao. Ok, pues vamos a apagar aquí todo ya para que... ¿Sigues aquí? A ver, permítame. ¿Qué onda? ¿Le vas a dar suscribirte y darle like? Y todo lo que dicen los demás influencers. Bueno, nos vemos el próximo martes y recuerda que cada jueves vamos a tener el episodio editado de la semana anterior. Nos vemos desde el site.